Buenos días. Hoy quiero hacerles unos comentarios a un foro cafetero que fui invitado acerca de los posibles efectos del fenómeno del Niño que se dictó en Cenicafé el 18 de mayo del 2023. Les habla Mario Botero Jaramillo en su canal Mario Café. Los invito a que se sigan suscribiendo en mi canal Mario Café. Estoy muy agradecido por la invitación que me hizo Federacafé a la asistencia a este foro. Dentro de los puntos analizados y presentados por Cenicafé en este foro, quisiera hacer 3 comentarios a ciertos puntos tocados en el foro. Primero, la importancia de tener un buen sistema radicular en la planta para poder alcanzar una buena nutrición. Segundo punto, el sombrío transitorio en los levantes de café. Y tercero, esta plaguita que nos molesta tanto, la broca, versus el fenómeno del Niño, versus la duración del cultivo, versus la densidad de siembra, versus el arreglo en la distribución de las plantas en la siembra. ¿Por qué quiero tratar estos 3 puntos aislados que se tocaron en este foro? Porque considero que en ellos está la verdadera rentabilidad de la caficultura colombiana. No se nos debe olvidar que tenemos una de las caficulturas más costosas del mundo. Para el primer punto sobre el sistema radicular, se habló en este foro sobre la importancia de mantener un sistema radicular para que la planta pueda tomar agua y nutrientes. Por las explicaciones que nos manifiesta Cenicafé, pareciera que se les olvidó que se encontró con la investigación de Cenicafé que con el sistema radicular, con las renovaciones de cafetales por soca, ¿qué pasa con ese sistema radicular? Bueno, quiero hacer un poco de historia. En el año 1982, cuando me encontraba trabajando en la sección café, hoy fitotecnia de Cenicafé, la Federación de Cafeteros de Colombia impulsó en el país la renovación de cafetales por el sistema de soca, con el objeto de alcanzar y mantener una producción del país de 20 millones de sacos. Pasados más de 40 años, este objetivo nunca se cumplió y seguimos produciendo entre 11 y 14 millones de sacos. En esa oportunidad, en el año 1982, me puse a revisar qué había pasado en la investigación de Cenicafé con la productividad de los cafetales renovados por soca. Y vaya sorpresa, en esta disciplina de la sección café de Cenicafé, hoy fitotecnia, se tenían muchos experimentos que se habían efectuado con siembra original. Y la investigación se continuó con la renovación por soca en periodos sensiblemente iguales de producción. Y vaya sorpresa, en más del 90% de los experimentos, por no decir en el 100% de los realizados por Cenicafé, en más de 50 siembras experimentales, la siembra original produjo más que la soca en unos porcentajes muy importantes. De este análisis, la principal conclusión que saqué fue la siguiente: por falta de conocimiento de la fisiología de las plantas agotadas, se está sometiendo la planta de café
a una práctica costosa como es el soqueo. Además de disminuir aparentemente más rápido la vida útil de la planta, disminuye productividad y cada vez que se realiza se deja de producir en cada ciclo del cultivo aproximadamente un 37% del tiempo de producción, lo que aumenta en un mayor porcentaje la disminución en la producción. Además, se dejó el siguiente interrogante: si las producciones que se están obteniendo con las plantas soqueadas son menores que las que se obtienen en iguales periodos de recolección y en las mismas plantas en la siembra original, y si además las plantas donde no se efectuó soqueo, testigos, produjeron en iguales periodos de recolección mayores producciones que las plantas soqueadas, ¿será rentable someter la planta de café a esta práctica de soqueo, saqueo, sabiendo que al efectuarla necesitamos aproximadamente 20 meses con altos costos para reiniciar las producciones? Después de mi paso por la sección café y la administración de la subestación Naranjal, principal subestación de investigación de Cenicafé, me buscó el doctor Jaime Arcila Pulgarín, de la disciplina de fisiología de Cenicafé, para que profundizáramos en estos análisis que yo había efectuado en la sección café. Fue así como diseñamos unas observaciones para mirar por qué se daba la menor producción en la soca que en la siembra original, con el objeto de buscar una posible causa de la menor productividad de la planta soqueada con respecto a la siembra original. Se analizó qué estaba pasando con el sistema radicular de la planta soqueada, aspecto que me parece que se le hubiera olvidado a los técnicos, y hoy día, como vimos en el foro de la referencia, están pidiendo que debemos tener un buen sistema radicular para poderle dar un buen apoyo a la planta para una buena nutrición. Pero se les olvidó que Cenicafé, en esta área de fisiología, encontramos que para poder explicar esta merma en la producción de la soca, encontramos en suelos óptimos tipo subestación experimental Naranjal, suelos planos, donde es difícil que se presenten déficits hídricos en el año. Durante el primer año de las renovaciones por soca, se perdió el 59% de las raicillas en las 4 variedades donde se desarrolló la investigación: Caturra, Colombia, Catuahí y Erecta Cenicafé, y el 32% del total de raíces de la planta. Estas mediciones las efectuamos cada 3 meses por un año, y en ningún momento el sistema radicular de la soca se recuperó. Me pregunto, ¿qué podrá estar pasando con el soqueo de cultivos en suelos regulares, malos, con pendientes fuertes y en condiciones climáticas extremas? En este foro, donde se está analizando las consecuencias que podrían darse con el fenómeno del Niño, se insiste en que debemos tener un buen sistema radicular, pero se le está olvidando que con la práctica que ha venido recomendando Federacafé, que debemos renovar los cafetales por soca cada 3 a 5 cosechas, por el solo hecho de renovar la soca, le estamos haciendo perder el 59% de las raicillas de la planta en suelos óptimos, con cultivos bien tenidos. El segundo punto que quiero tocar sobre este foro es la implementación del sombrío transitorio en el levante o en las renovaciones por socas de café. En el foro también mostraron que debemos tener leguminosas de porte alto en el levante de café, ya sea para siembra nueva o por soca. Desafortunadamente, no mostraron qué pasó con la producción de café
con este sombrío transitorio. Están trabajando con leguminosas como el guandul, la crotalaria, la teorosia y el higuerillo, plantas que alcanzan hasta 3 metros de altura. En la charla no mostraron si puede existir competencia que puedan ejercer este sombrío transitorio sobre la producción del café y sobre el desarrollo de la planta, por ejemplo en la elongación que pueda causar por falta de luz, la mayor distancia que pueda estar ocurriendo por la competencia entre cada par de hojas en los nudos de las ramas y entre cada par de cruces. Si se están produciendo por la misma competencia ramas cortas con menor número de nudos, aspectos que podrían definir si existen bondades con esta práctica de sombrío transitorio, porque con los resultados experimentales de Cenicafé han mostrado en todos los aspectos que por el sombrío existe una verdadera pérdida de producción de café como consecuencia de este. Además de los costos de manejo del sombrío transitorio, donde muestran hasta 38.5 jornales para el manejo de este sombrío en el primer año, 4 jornales en el segundo año y 20 jornales en el tercer año. El mero costo de estos cultivos transitorios incrementa significativamente los costos del cultivo de café y seguramente una pérdida de producción, porque con mucho sombrío, hasta con 3 metros de altura, como muestran las fotografías de la investigación, se ve mucha oscuridad dentro del cultivo. Y la planta de café es muy sensible a este sombrío. En la Universidad de Caldas hace varios años mostraron resultados económicos y de campo con el cultivo de la higuerilla, que no satisfacieron a los visitantes, y por eso el agricultor no tomó esta alternativa, porque los resultados económicos mostraban todo lo contrario. En las fotos que muestran en la publicación de este foro de Cenicafé, se aprecia la mayor distancia entre cada par de ramas de café y entre cada par de hojas en las ramas, y la elongación de la planta buscando luz, con ramas muy cortas, mostrando pura sintomatología de competencia por luz entre el sombrío y el cafetal, lo que va a dificultar el manejo posterior de la planta de café por la competencia por luz entre las plantas, acelerando más rápido el cierre del cultivo por la mayor altura que van a alcanzar las plantas de café, donde la cosecha se va a dar finalmente en los copos y rápidamente las ramas bajeras se vuelven improductivas por la densidad alta y el sistema de siembra en cuadro que se le está efectuando al café. En un tercer punto, quiero referirme al planteamiento que se hizo que por el fenómeno del Niño también se podría aumentar significativamente los problemas de broca, porque se acortan los ciclos de la plaga, aumentándose exponencialmente los problemas de manejo del insecto. Asegura el doctor Benavides que por estas condiciones es que no se pueden manejar los cafetales por más de 4 cosechas. En el foro de la referencia y desde hace mucho tiempo Cenicafé vienen planteando siembras de café con arreglos espaciales de siembras en cuadro con densidades altas, donde las plantas están compitiendo por luz. La producción básicamente se da sobre las ramas primarias,
en las partes más altas de la planta. Por la alta competencia entre las plantas de café, las ramas son muy cortas, lo que dificulta rápidamente el manejo de la plantación. En estas condiciones, rápidamente, después de 3 a 5 años o cosechas, estos cultivos se cierran, se hacen inmanejables y ya sea los problemas de bloca o la improductividad lo que los hace que haya necesidad de renovarlos. En el foro también mostraron arreglos de siembra de 0,50 metros entre plantas y 2 metros entre calles. En esta condición, a pesar de ser una densidad muy alta, 10.000 plantas por hectárea, por el espacio que hay entre las calles, 2 metros, se le da oportunidad a la planta para que se exprese. No se nos debe olvidar que todo nudo de la planta se puede ramificar. No se nos debe olvidar que solo se producen granos una sola vez en cada nudo. Ahora bien, la experimentación llevada a cabo por la sección Café, Investigaciones Económicas de Cenicafé, con el proyecto FIT 05-01, se demostró que no se alcanzaron a recuperar los costos de producción en los 4 primeros años del cultivo de siembra nueva. Y es cerca de este periodo donde el doctor Benavides está diciendo que se deben renovar los cultivos. Me pregunto, entonces, ¿en dónde está la rentabilidad del cultivo de café si seguimos esta recomendación? Viendo que la misma investigación de Cenicafé nos está diciendo que en el 4.º año todavía no hemos recuperado los costos de producción. Debemos entonces, para ser rentables, darle oportunidad a la planta para que se exprese, para que puedan durar más los cultivos, haya mayor aireación en la plantación y haya espacio para realizar las labores de cultivo. En las condiciones de cultivo con alta densidad, en siembras en cuadro, la planta nunca alcanza a tener espacio para tener producciones promedias de 450, 500 arrobas por hectárea año, como las que obtiene Brasil en el promedio de toda su área cafetera. En este experimento al que me estoy haciendo referencia, el FIT 0501 de Cenicafé, se demostró que la plantación descopada con producción continua fue la más rentable que las siembras nuevas y las renovaciones por soca con 1 y 2 brotes ortotrópicos. Fuera de los resultados con este experimento, de la mayor rentabilidad del cultivo descopado al alargar la vida de la planta con producción continua, estamos garantizando la conservación del suelo. Ya lo demostró también Cenicafé el doctor Álvaro Gómez Aristizábal, como con cafetales descopados con alta rentabilidad por 10 a 11 años que duró la plantación, las pérdidas de suelo por erosión fueron menores a 200 kilogramos por hectárea año. Una erosión natural con el cafeto descopado, sembrado a 1 metro entre plantas y 2 metros entre calles, con un cultivo de la variedad Colombia. El cultivo ayudó a la retención del agua lluvia, lo que puede favorecer que los fenómenos del Niño sean mucho menores. Quizá el cultivo experimental con el que más producciones ha obtenido Cenicafé ha sido con el proyecto IE29, donde dejaron una plantación a libre crecimiento y con descope por 24, 25 años con producción continua,
con un promedio de 500 arrobas hectárea año, con plantas de caturra sembradas a 2 por 2 metros, es decir, se le dejó espacio a la planta para que se expresara, permitiendo la emisión de ramificaciones, mayor aireación y existe espacio para desarrollar las labores agronómicas. En Colombia tenemos cerca del 90% de las fincas en minifundio, con menos de 3 hectáreas de área por finca. Debemos darle tecnología al cafetero para que pueda recolectar ese café, lo que nos va a garantizar la protección de estos suelos de ladera, con producción continua por muchos años. Démosle espacio a la planta para que se exprese y le garantice rentabilidad al caficultor en unos predios tan pequeños. Crezcámosle las fincas al caficultor hacia arriba. Utilicemos mejor la luz solar. El mismo cultivo hace las veces de sombrío, protector y productivo. Cuidemos nuestros suelos, que son la mejor riqueza, la mayor riqueza que podamos tener. Vendamos nuestro café como que proviene de un cultivo protector del suelo. Que sea este cultivo un verdadero bosque protector. Es de conocimiento que tenemos una de las caficulturas más costosas del mundo. Con las densidades y manejos que estamos recomendando, los cultivos se cierran tan rápido por los arreglos de siembra. La planta de café nuestra no tiene a dónde acomodar en 4 a 5 años de vida las 450 o 500 arrobas por hectárea, promedio año que maneja Brasil en toda su caficultura. El proyecto FIT 0501, al cual nos hemos referido, muestra que en este periodo tan corto, con tan poco desarrollo de la planta, no se alcanza a recuperar la inversión del cultivo, y menos con la baja producción que tenemos en el país. En una plantación sembrada a 1,80 entre calles y 0,80 entre plantas, con producciones de 57 arrobas, 321, 392 y 210 arrobas por hectárea en 4 cosechas, se requirieron todos los ingresos de este café y parte de esta última cosecha para recuperar la inversión inicial. ¿Será que por estos resultados y políticas de manejo han desaparecido áreas importantes de la caficultura colombiana, tal como lo que ocurrió en Palestina, donde en los últimos años han desaparecido la mitad o más del área cafetera de este municipio, que había sido la zona abanderada por la Federación por ser la más tecnificada y productiva del país? Busquemos cómo manejamos la broca en estos cultivos de mayor duración, que tengan calles más amplias, con densidades altas, para que haya mayor aireación, que permita mejor la expresión de la planta, con abundantes ramificaciones y cultivos donde tengamos una tecnología de recolección en plantas más altas y manejadas con descope, que son cultivos donde Cenicafé ha demostrado en este proyecto FIT 051 con investigación que son más productivas y rentables que las soqueadas con 1 y 2 brotes ortotrópicos, lo mismo que la siembra original. ¿Y por qué? Porque los fumigadores no intoxican las bajitas, por eso es que hay tanto café verde bajito. Vean, miren.
O sea, la calle siempre está para fumigar, guarañar. No hacemos daño de la cafetera, no tumbamos el verde, no intoxicamos las ramas bajitas. Mira qué bellecera, mire. Mira qué verdero bajito. Miren este árbol, miren esta bravieza tan hermosa que tiene, café bajito y harto verde por debajo de las ramas bajitas. Por debajo de las ramas bajitas, vean. Ah, qué belleza. Otra puntilla que viene aquí en esta alta. 8 florecía hecho este tajo del lote 1 Ceilán de este año 23. Elevemos la altura con el manejo de las plantaciones a todos estos minifundistas cafeteros del país, que son más del 90% de las fincas. Insectivémoslos para que agranden sus predios con las plantas hacia arriba, con este manejo. Estamos garantizando la conservación del suelo por la misma protección que hace el cultivo al suelo, como un bosque protector, y busquemos mejores precios para el café en estas condiciones de manejo, porque la planta de café reiteradamente produce follaje, oxígeno para el mundo. No dejemos que la broca nos gane la carrera. Volvamos la zona cafetera un bosque protector de nuestra preciosa rubiácea, sin necesidad de sombríos, que lo único que se consigue es aumentar los costos de producción y disminuir significativamente la productividad, tal como lo ha demostrado la investigación de Cenicafé. No se nos debe olvidar que la planta de café es perenne, manejémosla como tal. El cultivo de la foto es un experimento de Cenicafé, proyecto IE29, que produjo en promedio 500 arrobas por hectárea en 24 o 25 años con producción continua. Fue un descope tardío al 16º año, con una especie de soqueo a un 80 o 2 metros de altura sin eliminar la parte bajera de la planta. En la foto podemos ver la cantidad de follaje que produce este cultivo. Una hoja dura aproximadamente entre 12 y 14 meses. Estamos produciendo suelo con este tipo de cafetal, bosque protector para las futuras generaciones. Orientemos al caficultor. Démosle a este caficultor armas para que tenga cultivos rentables y la juventud vuelva al campo, porque tienen incentivos de una alta producción. Y lo más importante es que estamos garantizando la conservación de los suelos de ladera donde se encuentra la caficultura de nuestro país. No se nos debe olvidar que una sola rama primaria de un árbol descopado que analizamos en la disciplina de fitofisiología de un árbol con 16 años de edad, presentó esta sola rama 282 ramificaciones, 1085 hojas, 2527 frutos y una sumatoria de ramificaciones de esta sola rama primaria de 84.5 metros lineales. Es decir, el potencial productivo y la materia orgánica del cultivo descopado es muy grande, lo que puede garantizar la productividad y la alta producción de tejidos que se renuevan permanentemente en la misma planta.
El cafetal con una producción continua por un mayor número de años, al servir de bosque protector, un buen porcentaje del agua lluvia se infiltra al quitar la velocidad de ese cultivo y es retenida por el suelo. La escorrentía es mínima. De ahí la menor erosión que encontró el doctor Gómez. Al haber mayor cantidad de agua retenida en el suelo, favorece el cultivo en las épocas de niño, que es la que ustedes quieren, que haya agua y que la planta tenga con qué tomar esta agua. Estamos garantizando con este sistema de cultivo un buen sistema radicular que va a poder tomar los nutrientes del suelo con menores dificultades en la época de factores climáticos adversos. Estos manejos son los que he estado recomendando en mi canal Mario Café. Síganse suscribiendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Y reitero el agradecimiento por la invitación que me hizo Federacafé a este foro cafetero. Muchas gracias.